¿Están ustedes? Súper, espero que bien. Y vamos a empezar entonces, chicos, con la clase de la sesión de vida de biología para primero medio. Es la parte de teorías evolutivas. Vamos a empezar a hablar los postulados, los aportes que ha hecho principalmente Darwin, Lamarck y Wallace y Wallace, porque en este caso Darwin y Wallace también tienen una importancia fuerte en la evolución. Si bien se habla mucho de Darwin, pero Wallace igual toma una relevancia importante que a veces los libros no lo consideran. Entonces, igual es importante ver su rol y su aporte a la función de la teoría evolutiva. Así que vamos a ver un poco eso. Pero antes quiero ver con ustedes, bueno, ahí está el objetivo de clase para empezar. Vamos a hablar desde un poquito, no desde el creacionismo, sino desde la parte del fundamentalismo que generó un poco el cambio de la teoría evolutiva, ¿ya? Y el aporte de los científicos que ya les había dicho anteriormente. Entonces vamos a ver a la clase habíamos quedado anteriormente y lo que habíamos visto como ejemplo es la estructura de los órganos homólogos y análogos. Habíamos dicho que la homología se trataba de aquellos órganos que no realizaban una función una misma función, pero tenían una misma estructura interna, ¿ya? O sea, internamente o anatómicamente son similares, pero son muy distintos en el caso de pero no tienen la misma función. Por ejemplo, cuando hablábamos de un brazo de un ser humano, con el brazo de un delfín, por ejemplo, un brazo de una aleta de un delfín sirve para, por ejemplo, para nadar o para, por ejemplo, moverse debajo del agua. En cambio, una de un ser humano sirve como para poder moverse. Entonces hay una clase de estructuras, de ejemplos que quiero que ustedes tomen 3 minutos o 4 minutos, piensen un poco y me dicen si corresponden a una homología o una analogía, que la analogía era lo contrario, que era cuando se cumplía la misma función, pero muestra una estructura muy distinta. ¿Ya? Quiero empezar un poquito, 5 minutos y podemos seguir. Bueno chicos, si pensaron en este caso el tiempo y pudieron comprobar estas clasificaciones, yo les entrego un poco las respuestas. Primero, la del brazo de un ser humano le toma la mañana, un homólogo. ¿Por qué? Porque en este caso presentan la misma función, pero no realizan, perdón, la misma función, sorry, pero presentan una misma estructura interna, ¿ya? Caso contrario al análogo, que es la misma, una estructura muy distinta, o sea, son diametralmente grupos distintos, pero presentan, en este caso, pueden tener orígenes diferentes, ¿ya? Y pueden tener la misma función. El aguijón de un escorpión sirve, por ejemplo, para poder picar, en este caso, y eliminar a su enemigo, lo mismo una abeja, ¿ya? Las pezuñas manatí con las de un elefante son órganos homólogos porque las pezuñas manatí sirven para, por ejemplo, roer y las de un elefante también sirven como para caminar, ¿ya? Y ahí están todas las series de órganos homólogos. Por ejemplo, una cebolla y una patata, muy distintos, ¿ya? Provienen de un mismo origen, un mismo órgano o origen común, pero tienen una similitud con la misma función, ya que son vegetales, ¿ya? Entonces ahí hay muchas estructuras que ustedes pueden mirar ahí y pueden comprobar perfectamente si es que les fue bien o pueden en este caso ver sus errores o aciertos. Bueno, vamos a empezar un poquito con las teorías de la evolución. Vamos a identificar en este caso un ejemplo que son las teorías científicas, ya. Nos vamos Tenemos que tener en cuenta que hay teorías ficticias, ya que no las hemos considerado en esta clase, pero que igual son importantes para poder entender un poquito de cómo nació la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, chicos, nació en el siglo XV o XIV, principalmente, la teoría de Cuvier. Cuvier era en ese tiempo, en la historia en general y todos los acontecimientos que ocurrieron en la historia universal estaban muy marcados principalmente por la influencia católica, ya por la influencia del catolicismo. Por lo tanto, como estaba influenciado por el catolicismo, todas las evidencias se originaban principalmente a partir del libro del Génesis, de la creación del hombre. Como uno dice en el libro de Génesis, Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y su semejanza. Esa es la consigna en ese tiempo en la evolución, ¿ya? Que todas las especies pudieron haber venido de un origen divino, ¿ya? Y una vez creadas pudieron cambiar, ¿ya? Pero estas evidencias con el tiempo y el paso se empezaron a discutir con millones de cientistas, ¿ya? Cuvier se metió en un aspecto contradiciendo mucho el tema del creacionismo de ese tiempo, está Buffon, etcétera. Hay muchos teorías, pero que no quiero llenarlos con eso, sino quiero ver lo fundamental, y que son las científicas, ya lo que nos importa a nosotros. Me gusta el fijismo. ¿El fijismo qué es?
Es una corriente evolucionista en la cual determina que todo ser vivo fue, una vez creado, no cambia. Se mantiene igual. Esa era su teoría. O sea, por ejemplo, si especie A con A es igual, B con B, C con C. En el tiempo no cambia. Eso está sumamente derrocado y se refutó hace del siglo XVII, se refutó el fijismo porque consideraba que el fijismo no era parte del movimiento teórico evolutivo. Por lo tanto, ya esto quedó absolutamente descartado. Y empezó otra corriente que se llama el transformismo. Ya, no es de transformista, no lo entiendan mal. El transformismo acepta el origen divino de las especies, o sea, acepta el origen basado en la Biblia. Pero indica que las especies creadas sí podían cambiar. Por lo tanto, transformación de un organismo a otro superior. Acá hubo un poco más de aceptación, pero todavía está el concepto de divino. Y como nosotros entendemos de repente las ciencias, se basan en objetivos comprobables y verificables. Por lo tanto, el origen divino, para nosotros como científicos, no es algo comprobable y verificable. Es algo abstracto. Por lo tanto, acá el transformismo se volvió a caer. A pesar de que se aceptó que las especies cambiaban con el tiempo. Es obvio. Es, por ejemplo, ir a la calle y mirar que no todos somos iguales. O no todos son distintos. Los animales no son todos perros, todos gatos. Aquí hay distintos niveles de organización evolutiva. ¿Ya? Y está el último, que corresponde al evolucionismo, en el cual es la teoría que hasta el momento se ha permanecido por mucho tiempo y en el cual esta se aceptó de manera concreta, en la cual el evolucionismo se basa en el examen de las evidencias de las especies, cambio de las especies. Una especie, y esto es también cierto, puede originar una o más especies. En cambio, en el caso del transformismo, esa especie cambiaba a otra, y otra, y otra distinta. En cambio, aquí miren chicos, una especie puede originar dos especies distintas, a partir siempre de una común, de un ancestro común. Por eso se dice ancestro determinado o ancestro común. Porque siempre de un ancestro común provienen dos evoluciones. Entonces ahí empezaron a generar distintas fuentes científicas comprobables, que las cuales vamos a marcar muy bien en cuatro científicos en este caso, que son los fijistas, que lo habíamos dicho, el teorema de Lamarck, Darwin y Wallace. ¿Ya? Eso es lo que son más concretos y los que han permitido generar marcaje y tendencia en la teoría evolutiva. Bueno, les dejo solamente la lámina para preguntarle. Su nombre es Cuvier, que les decía. Él era fijista, ¿ya? O sea, las especies no cambiaban durante el tiempo. Desde el origen de los 6.000 años hasta el periodo del tiempo, para él, creía que las especies no cambiaban. Ya, entonces, el registro fósil iba poniéndose en evidencia, suponiendo un reto al fijismo. Para explicarlo, se apelaba a la existencia de grandes catástrofes geográficas. Él apelaba que las catástrofes geográficas, los maremotos, los tsunamis, las inundaciones, eran causas de evolución. Entonces, ahí hay otro concepto errado. ¿Ya? Entonces, a la interpretación de sus teorías, Cuvier fue descartado, o fue en este caso desmentido. ¿Ya? Entonces, el evolucionismo parte con los conceptos mucho antes de Darwin, ¿ya? Principalmente con este naturalista, Leclerc, que era un conde de Buffon. Louis Leclerc era uno de los naturalistas más importantes en Francia. De hecho, fueron los primeros en proponer una idea, que es la que ustedes ven ahí, un creacionismo con una corriente creacionista, ¿ya? Que se apoyaba en que todas las especies podían transformarse en el tiempo debido a influencia de factores externos. ¿Por qué de factores externos? Él decía que las especies podían transformarse debido al aire, suelo, tierra, agua, aire. ¿Ya? Esa era su teoría, que todas las especies podían transformarse a partir de estas evidencias naturales. ¿Ya? Y eso no tenía certeza absoluta, porque no podemos basarnos en ciencias en cosas abstractas o en cosas que no podemos verificar o comprobar mediante experimentación. O sea, yo no puedo ver algo y no puedo decir, vi 50 árboles en una hectárea forestal y puedo decir, estos árboles crecieron en mayo, junio, julio. Tengo que
No puedo decirlo en manera literal, tengo que comprobarlo, necesito experimentación, ¿ya? Y él, en este caso, propuso que podía transformarse debido a influencia de factores externos, cosa que era muy contraria en ese tiempo, ¿ya? Entonces, no daba respuesta al problema natural. Otro científico que era el abuelo de Darwin. Darwin tuvo un abuelo. En general, Darwin siempre tuvo una vida bastante acomodada. Era uno Charles Darwin era uno de los clérigos o de las personas de la burguesía, en ese caso en Londres, que era muy acomodado, ¿ya? Y en el cual dedicó mucha parte de sus historias a entender este concepto de evolucionismo, ¿ya? Pero antes hubo un médico o inventor que era Helmut Darwin, que fue el abuelo de Charles, que tomó las ideas de Leclerc y explicó, dio una especie como de aporte a la teoría de Leclerc. Él dijo, ya, está bien, las especies se transforman por factores externos, pero la importancia de la evolución también tiene que ver con la competencia. Y eso es súper importante acá y es clave, porque esto inicia lo de Darwin, que va a venir más adelante, la competencia entre los organismos. Todo organismo compite una, por un sector, que en este caso es un recurso. ¿Qué es un recurso? Es una es un elemento que necesitamos para poder subsistir, pero que está en manera escaso. Por ejemplo, los animales para poder subsistir que necesitan alimento. Entonces el recurso es el alimento. Si no hay alimento, los animales van a tratar de competir por ese alimento que queda. Y para eso va a generarse competencia. Lo vamos a ver cuando veamos ecología. Nociones de ecología, vamos a ver muy bien ejemplos de competencia en los organismos. Entonces ahí se ve muy bien que un recurso limitado, como el agua, el alimento y otros más que se agotan, permite que cuando no haya disponibilidad de ese recurso, las especies tengan que competir por él y poder subsistir. ¿Ya? El hecho de que solo algunos de ellos logren reproducirse, por lo tanto, el más fuerte es aquel que permite poder reproducirse en la lucha por la supervivencia. Y esto marcó antecedente a lo visto por Darwin. Entonces, de acuerdo a eso, Erasmus dio una importancia súper grande en torno a su teoría. Pero antes, tenemos que entender un poquito el concepto de Lamarck. El Lamarck significa el lamarquismo, ¿ya? Que está acá. Lamarck fue un botánico, un médico francés, que no voy a hablar muy bien de la historia de él, pero porque lo importante es su aporte, ¿ya? El aporte de Lamarck es el siguiente, para que podamos entenderlo en este ejemplo que está acá abajo, ¿ya? Bueno, dice que el organismo durante su vida modifica sus rasgos por el uso de los órganos, características que heredan a su descendencia. Pero lo vamos a ver en un video y él nos va a quedar mucho más claro. Entonces, voy a poner esto acá. Primero, hay que entender en este caso que Lamarck dijo cómo se produjo según el lamarquismo la evolución de las jirafas. Primero, él empezó a ver que por qué las jirafas crecían, habían unas descendientes, en este caso estas más pequeñas, por sobre estas más grandes, ¿cierto? ¿Y por qué crecía su cuello y las patas en los descendientes? Eso es lo que se quiso preguntar un poco Lamarck. ¿Ya? ¿Por qué las jirafas que eran de una generación tenían menor longitud de cuello que las otras de mayor descendencia, que tenían mayor tamaño de los pies y menor longitud? Entonces, él empezó a ver, vamos a adelantar un poquito, ya, empezó a ver que con el tiempo las primeras jirafas se alimentaban de las hojas bajas de las acacias, ya, empezaron a alimentar de las hojas bajas de la acacia, pero cuando pasaba el tiempo, en los periodos, cuando ya no quedaban hojas, en la parte más baja, las jirafas tenían de acceder a las partes más altas, ya, porque no tenían para comer. Entonces, a medida que iba pasando las generaciones, ya, vamos a adelantar un poco el video, a medida que iba pasando las generaciones, ya, a medida que iba pasando generación durante el tiempo, estas jirafas
los progenitores o los descendientes de las primeras generaciones empezaban a crecer, producto de que la modificación del árbol, como no tenían el recurso disponible en la parte baja del árbol, ellas tenían que alcanzar las copas de los árboles para poder alimentarse. Por lo tanto, como se repetía a lo largo de las generaciones, las jirafas iban adquiriendo características de mayor tamaño del cuello, modificándose producto de que usaba mucho ese órgano, y producto de ello tendían sus pies y su cuello, solamente por un tema ambiental. Esa es la teoría principalmente de Lamarck. Vamos a volver atrás. Entonces, ellas dicen que la teoría de Lamarck dice que el organismo se va modificando a medida que va pasando el tiempo, y por ello podían estas jirafas modificar sus características, y se llama herencia a los caracteres adquiridos o modificables. ¿Ya? Esa es principalmente la teoría, que producto de la naturaleza y el ambiente, estos organismos se sometían a una constante modificación o transformación de sus características. Eso fue absolutamente derrumbado. ¿Por qué? Porque el concepto solamente de entender que se modifica mediante la transformación no se consideraba principalmente que fuera solamente el ambiente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no hay recurso escaso de acacias o de alimento, por ejemplo? Las especies van a competir por producto del alimento. Hay que hacer esa suposición. Entonces cae inmediatamente la teoría de Lamarck. ¿Por qué? Porque en general no contradice el efecto de la competencia. Y eso tiene que existir. Por lo tanto, Darwin, Charles Darwin, nuestro querido Darwin, que está acá en la parte de la izquierda, y su compañero Wallace, David Wallace, Charles Darwin de David Wallace, y Wallace, no me acuerdo si era David, pero es Wallace, Darwin fue el mayor botánico y historiador natural de todo el siglo XX. De él se sacan millones de libros de la teoría de la especie. Para los biólogos es el padre de la biología y en general es el fundador del siglo XX. Por lo tanto, es súper importante entender el rol y el aporte que generó Charles Darwin al medio natural. De hecho, hay un museo en Francia que tiene su nombre. Entonces, es súper importante conocer el Museo de Historia Natural. Hay una colección de Charles Darwin. Entonces, ojo con eso. La importancia que tiene Darwin. Entonces, Darwin hizo la teoría que se llama de selección natural. ¿Y qué es la teoría de selección natural? O teoría de naturalismo, o darwinismo que le llaman algunos. Tiene dos antecedentes. Primer antecedente, en este caso, tiene que ver con la lucha por la competencia. ¿Ya? O la lucha por la superexistencia, o la sobreexistencia. ¿Ya? Donde dice que aquellos individuos que son más fuertes o que crecen más rápido van a competir por un recurso limitado, en este caso por la comida, en el caso de la población humana, y solo aquellos que tienen acceso a él van a sobrevivir. Entonces, ¿qué significa? La ley del más fuerte. ¿Qué significa esto? Que sobrevive aquel que tiene las mejores condiciones ambientales y de fenotipo y de características corporales, va a sobrevivir sobre aquellos que son más débiles. La ley del más fuerte. A él se debe esa ley. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado de repente la ley del más fuerte, el del más débil. Darwin. Entonces Darwin dice que aquellos organismos que tienen la mayor capacidad de poder competir por un recurso limitado, por un alimento, por reproducción, etcétera, son aquellos que van a poder subsistir y mantener su condición, en este caso su condición física, por sobre otros. No tenemos que considerar genética porque eso ya va 100 años después. Y ahí hay otro proceso que se llama neodarwinismo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero entender un poquito que la selección natural es aquellos individuos que tienen mayor estatus, o en este caso mayor tamaño corporal, no tamaño corporal, sino mayor capacidad de poder competir y de poder, en este caso, alimentarse,
van a ser aquellos en este caso que van a permitir sobrevivir. ¿Ya? Esa es la teoría de selección natural. ¿Ya? Y por ello el entorno no ofrece recursos para sustentarlo y se establece una lucha por la supervivencia, ¿cierto? Y las siguientes generaciones van a estar dominadas por estos descendientes que han heredado los rasgos favorables para sus progenitores. Y el segundo antecedente es la ley de la herencia, que todos estos, al poder sobrevivir y al poder mantenerse durante la vida, los individuos, ahí tiene que decir, poseen una mayor capacidad reproductiva. Y esto va a ser heredable en el tiempo. Por lo tanto, si una especie sobrevive a un efecto, un cataclismo, a un efecto producto de la competencia por un recurso limitado, esta especie va a sobrevivir y va a generar herencia durante el tiempo. Eso es importante. Entonces la idea de selección es generar herencia, que sean heredables en el tiempo. Ese es el segundo antecedente. Primer antecedente entonces, generan competencia por un recurso limitado, un alimento, y con ello ellos pueden sobrevivir. Y el segundo antecedente, que estas características van a ser heredables en el tiempo. Entonces, ¿cómo aplicamos la teoría del darwinismo con la misma teoría de la evolución de las jirafas? Vamos a ver ahora con más rapidez. Están las mismas jirafas, ¿cierto? Al planteamiento nuevo de Darwin. Vemos que las jirafas igual crecen como la Mark. Algún tipo se alimenta de las hojas bajas, ¿cierto? Las primeras jirafas. Luego, esas jirafas, en periodo de escasez, ya no quedan más hojas en las partes bajas, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Se eliminan. Diferente a lo de Lamarck, en la cual solo las jirafas modificaban su cuello. Acá las especies más fuertes son aquellas que van a quedar, las jirafas más fuertes, o las que puedan alcanzar son las que sobreviven, las otras persisten o se extinguen. Y en este caso, las jirafas van a tener cuellos o largos o pequeños, no van a tener todas cuellos largos. ¿Ven la diferencia? Esa es la diferencia estructural. No todas las especies sobreviven acá, en Darwin. Las especies se van modificando y en este caso van a quedar aquellas especies que van a tener en este caso la capacidad de poder sobrevivir. A diferencia de la mar, que todas sobreviven, pero lo que cambia es el fenotipo. Yo creo que ahora les debe haber quedado más claro con el dibujo. Y es súper ilustrativo la imagen. Por lo tanto, durante las generaciones que van a venir, las jirafas pueden modificar su cuello. Y en este caso algunas van a morir y van a quedar otras persistiendo. Y esas van a reproducir otras. Entonces la ley del más fuerte. ¿Ya? Aquí mezclamos ambiente, pero mezclamos ambiente con las generaciones que van favoreciendo este rasgo. Y van compitiendo por los mejores recursos y sobreviven y reproducen más que las demás. ¿Ya? Entonces, ideas centrales de la teoría de la evolución según Darwin, lo que hemos conversado hasta el momento: el evolucionismo, que las especies cambian permanentemente y se extinguen sobre otras. Un origen común, eso es súper importante, que no lo había mencionado. Todas las especies, según Darwin, comienzan a partir de un ancestro común, ¿ya? Y estas se van dividiendo. La selección natural, que lo había dicho, la causa de evolución puede ser el ambiente o las condiciones favorables que se puedan dar en torno a este medio. Y las especies van cambiando no repentinamente, como largas, que por ejemplo las jirafas modificaban su cuello a medida que iba pasando el tiempo. Pero igual se iban dando la misma cantidad. Si teníamos 5 jirafas, las mismas 5 jirafas iban en el periodo del futuro. En cambio, en el caso de la teoría de la selección natural, las especies van modificando poco a poco sus rasgos evolutivos. Y van haciéndose de manera no repentina, sino de manera lenta, ¿ya? Y constante. Bueno chicos, espero que estén súper bien. La actividad de clase va a estar en la presentación del aula de biología. Ahí va a estar la actividad. Recuerden chicos, horario de consultas de lunes a viernes 8:30 y 17 horas. No se realizan consultas fuera de este horario mencionado. Vuelvo a insistir nuevamente en eso. Ya, tranquilidad mía, tranquilidad de ustedes y en este caso, de su trabajo con otras asignaturas. Bueno chicos, espero que estén súper bien. Cuídense y nos vemos.